Hace un par de años atrás publiqué un video volando a Bariloche en el Airbus A330 de Aerolíneas Argentinas, durante el cual dije que no me imaginaba volando un vuelo de larga distancia en uno de esos aviones. Pero bueno, pasó el tiempo y un par de años más tarde me encontré embarcándome en un avión idéntico hacia Roma, el vuelo más largo en la red de destinos de aerolíneas, en esos mismos asientos que volé a Bariloche y tanta duda me generaron. Así que, sin más que decir, vamos a echarle un vistazo a la experiencia del vuelo a Roma para que puedan responderse la siguiente pregunta. ¿Cómo es volar con Aerolíneas Argentinas a Europa? Como todo vuelo internacional desde Ezeiza, la experiencia comienza en la nueva terminal de partidas, donde se realiza el check-in, en caso de no haberlo hecho online, y el despacho de equipaje. Todo esto en los mostradores de Aerolíneas Argentinas. Una vez hecho esto, se debe subir, pasar por seguridad y migraciones, y listo. Ya del otro lado, queda solo hacer tiempo hasta la hora de embarcar, sea en el free shop o mirando aviones como me gusta a mí. Ahora sí, embarquemos y veamos qué es lo que se van a encontrar dentro del avión. Si tienen la posibilidad de volar a Europa con aerolíneas, inevitablemente será a bordo de un Airbus A330, ya que es el único avión de fuselaje ancho en su flota. Así que salvo que estén mirando este video años más tarde y las cosas hayan cambiado para bien, se encontrarán con algo similar a esto. Si bien algunos de los A330 tienen interiores distintos según su origen, lo que no quiere decir que sean mejores, ya que la verdad no tuve la posibilidad de volarlos, por lo que estuve viendo, los que vuelan en Europa son casualmente los que tienen estos interiores. Por lo que tengo entendido, se debe a un tema de autonomía de ciertos aviones dentro de la flota, que son los que se usan para estas rutas. Miremos un poco el asiento. Como se puede apreciar a primera vista, no es nada súper moderno ni llamativo. Es un asiento bastante normal. Tiene una pantalla de entretenimiento a bordo, con puertos USB y de audio, una mesa rebatible y un bolsillo con la cartilla de seguridad y una bolsa para usar en caso de malestar. Bastante simple. Por otro lado, el espacio para las piernas está al límite. No sobra, pero es suficiente para estar razonablemente cómodo. Mi mayor miedo con estos asientos era la comodidad, ya que en aquel vuelo a Bariloche me pareció demasiado rígido. Sin embargo, debo decir que esta vez no fue así, y de hecho, no fue para nada grave. Es más, diría que el vuelo de ida fue súper cómodo. El de vuelta no tanto, pero bueno, digamos que se viaja razonablemente bien. Pasemos al tema de la comida. Los vuelos a Roma puntualmente salen en la noche de Buenos Aires y arriban en la tarde de Roma, y a la vuelta salen en la tarde de Roma y arriban en la madrugada de Buenos Aires. Por ende, el servicio en ambos vuelos es de cena y desayuno. Debo decir que el servicio de catering fue una grata sorpresa. Ambas cenas estuvieron muy bien, sobre todo el pollo con papas que sirvieron saliendo de Buenos Aires. En ambos casos hubieron dos opciones para poder elegir. Los desayunos, por su parte, si bien no estaban demasiado elaborados ni tenían ninguna comida caliente, en ambos casos trajeron cosas de mi agrado, así que la verdad es que no me puedo quejar. En cuanto al entretenimiento a bordo, tal como la cabina en general, tiene sus años y se nota. Más allá de esto, la pantalla anda bien y la selección de contenido es razonable. Hay películas, algunos capítulos de series, documentales y algunas listas de reproducción con música. También está el clásico mapa, pero el mismo no es interactivo, lo que da muestra de la antigüedad del sistema. Más allá de esto, para aquellos a los que les gusta pasar el vuelo viendo alguna película o algo por el estilo, creo que hay contenido suficiente para pasar las 14 horas. Antes de ir cerrando este video, hago un comentario breve sobre la duración del vuelo. Posiblemente haya mucha gente a la que le preocupe el hecho de que son entre 12, 13 y 14 horas hasta Europa y tener que viajar en clase turista. La verdad, siendo sincero, teniendo en cuenta las veces que he viajado, la realidad es que todos los asientos son incómodos. Así que es cuestión de adaptarse lo mejor posible, ponerle la mejor de las ondas y tomárselo con calma. Rápido o lento, el vuelo pasa y más temprano que tarde estarán llegando a su destino. Creo que hasta acá llega el repaso de la experiencia volando a Europa con Aerolíneas Argentinas. Espero que les resulte útil el video y en caso de tener dudas, no duden en dejar un comentario, así puedo intentar orientarlos. Los invito también a mirar el resto de los videos en el canal y a suscribirse si no quieren perderse los videos que vendrán. Dicho esto y sin más que decir por hoy, muchas gracias por mirar hasta el final y los veo el próximo viernes para uno nuevo. Hasta la próxima.